realmente qué es medicina ortomolecular. La medicina ortomolecular en sí tiene un concepto. Tú tienes una interpretación de la medicina ortomolecular. ¿Cuál es para ti? Bien, para mí la medicina ortomolecular es el área de la medicina que en otros países ya está considerado como una especialidad médica, en la que se va a hacer el diagnóstico en base al estado nutricional y vital del paciente, identificar las deficiencias para poder tratar las enfermedades. De acuerdo. En el caso del concepto que se tiene en la actualidad de la medicina ortomolecular, es la ciencia que estudia el comportamiento de las células a nivel interno, del medio interno intracelular, que garantice la mejoría de la condición metabólica del cuerpo humano y permitir que los órganos mismos puedan regenerarse y garantizar un mejor equilibrio, una homeostasis que permita la vida funcional en nuestro cuerpo. ¿Qué experiencia has tenido de la medicina ortomolecular? Bien, dentro de las experiencias que tengo, una de ellas fue muy importante durante la visita a Tulancingo, Hidalgo, donde me hiciste la invitación y hicimos el abordaje de muchos tipos de pacientes, pacientes oncológicos, pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, incluso pacientes que ya estaban con manejo que no habían tenido respuesta, enfermedades reumatológicas y demás. En esa experiencia noté que el común denominador a nivel nacional es que la gente quiere un momento de atención de parte del médico. Por supuesto. Que el paciente sea escuchado para entender el contexto en el que el paciente está enfermo. Tratamos enfermos, no enfermedades. Así es. Esa es la premisa mayor. Ok, en el caso de algo que se nos ha escapado informar en el trayecto de muchos años, estoy hablando de que desde el año 2011 que se empiezan los procesos de investigación por médicos ortomoleculares mexicanos a profundidad para ver cuál es el mejor concepto de atención clínica. Nos vimos en la necesidad de que hubiera una cooperación prácticamente con la medicina humana, o sea, la medicina general y especializada, por supuesto. En las pláticas y conversaciones que se ha tenido con especialistas de nuestro país, lo primero que dicen, lo más importante de la medicina ortomolecular es que ustedes puedan identificar, médicos ortomoleculares pueden identificar en qué momento de nuestra especialidad debemos dar la atención de la medicina o un tratamiento ortomolecular que garantice la mejoría de la calidad celular. Sí, definitivamente. En ocasiones se pierde el sentido de la atención por solo enfocarse a un tratamiento y no salir de ello. Claro. Tenemos que considerar que el individuo tiene varias esferas en lo que tiene que ser tratado, lo biológico, lo psicológico, lo sexual también. O sea, todo ese tipo de áreas que a veces dejamos pasar es lo que vamos a considerar salud. Claro. Eso está ya estipulado dentro de la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud. Claro. Tenemos que atender esas 4 esferas. Al haber deficiencia en alguna de ellas, vamos a tener problemas. La medicina ortomolecular se enfoca mucho más en lo biológico. Así es. Tenemos que entender que somos seres formados por muchos tipos de células que tienen reacciones químicas muy diversas, que todas están concatenadas. No podemos decir que somos un elemento aislado. Somos una conjugación de estas moléculas de reacciones químicas diversas que van a llevar a un nivel de homeostasis. La homeostasis es el equilibrio interno del organismo. Claro. Un organismo que pierde ese equilibrio va a expresar sus enfermedades de distintas formas. Bien, la historia de la medicina ortomolecular. Linus Pauling. ¿Qué sabes de Linus Pauling? Bien, Linus Pauling es un investigador químico que él realiza investigaciones aproximadamente a inicios de los 70, que empieza a descubrir el funcionamiento de la hemoglobina, la participación del DNA, como parte de la codificación para obtener... Por cierto, ya en los años 30 él ya había sacado prácticamente el premio Nobel de Química, porque da la casualidad que muchos de los procesos de lo que se conoce actualmente en la tabla periódica dependen de la información que él había presentado en sus investigaciones y que prácticamente lo podemos ver como algo determinante dentro de la química actual, ¿no? Independientemente de eso, de ganarse también el reconocimiento por haber descubierto la hemoglobina, ¿no?
Y en 1952 él presenta una investigación sobre lo que es el ADN, y resulta que por asuntos políticos del gobierno de los Estados Unidos no permite que Gran Bretaña, que llegue a Gran Bretaña para poder ver el ADN cristalizado. Y al no permitírselo, dos médicos muy importantes dentro de la historia de la medicina alcanzan o logran tomar la fotografía y presentar ellos la investigación y se ganan el premio Nobel. Entonces le quitan esa posibilidad a un científico excelente estadounidense que podríamos decir que ha sido un parteaguas no solamente en el área bioquímica, sino también en el área de medicina, porque nosotros, y sobre todo ustedes en la medicina general y especializada, están prácticamente cuidando y protegiendo el funcionamiento y la calidad de la hemoglobina. Bien, también sabemos de que la hemoglobina va a ser un transportador de nutrientes, principalmente oxígeno. Ahora, tenemos que considerar que nosotros vivimos expuestos a muchos radicales libres, que esto va a llevar a algo que se conoce como estrés oxidativo. La forma en la que nosotros vamos a responder a esas agresiones del medio externo es la forma en la que vamos a sobrevivir. Si tomamos en cuenta la contaminación ambiental, la contaminación de los alimentos que ingerimos, porque desgraciadamente la nutrición se ve muy deficiente en base a que los alimentos contienen demasiadas sustancias químicas que, aún conociéndose que tienen efectos negativos en el ser humano, siguen consumiéndose. Tenemos que tomar en cuenta además que esto es algo de la vida diaria. Ya no podemos decir que consumimos productos naturales porque todos están modificados. Por supuesto. Bueno, esto es parte de lo que está sucediendo en todo el mundo, en el que todos los alimentos que nosotros requerimos para garantizar la nutrición de nuestro organismo y sobre todo la nutrición a nivel intracelular, que es realmente la fortaleza de la vida, lo que nos permite que podamos alcanzar una gran cantidad de años de vida sin ningún problema y sin ninguna enfermedad, realmente, ¿no? Pero que si nosotros utilizamos productos o consumimos alimentos que están contaminados al momento del riego, al momento de las sustancias que se aplican y que prácticamente son estructuras químicas que están generando una citotoxicidad interna dentro de la célula, o sea, toxicidad en la célula, perdón. Entonces, considero que estamos de acuerdo, ¿no? De que definitivamente la salud y la vida va a depender precisamente de esa nutrición. Algo que mencionas, no solo en el momento del riego, el cultivo, sino hasta en el momento de la cocción. Los tipos de aceite que se utilizan para la preparación de alimentos, el tipo de agua que desgraciadamente consumimos no es potable del todo. Claro. Entonces desde ahí el desequilibrio es abrumador. No podemos decir que estamos nutriéndonos porque no lo estamos haciendo. Muy bien. Aprovecho en este momento, doctor, invitarlos a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por los mensajes que nos están compartiendo. Y si tienen alguna duda, disipen sus dudas, díganos qué dudas tienen respecto a la salud y qué dudas tienen sobre medicina ortomolecular. Se vale preguntar para que nosotros podamos contestar. Estamos a la orden de ustedes. Aplicaciones de la medicina ortomolecular. ¿En dónde has visto que se puede aplicar la medicina ortomolecular? Porque la medicina ortomolecular utiliza sustancias a nivel iónico en el cual no tienen carga, y quien va a decidir hacia dónde hacia dónde distribuye las sustancias que está absorbiendo es el mismo organismo, de acuerdo a sus necesidades. Esa es una ventaja de la medicina ortomolecular, que vamos a utilizar iones. Tomemos en cuenta que los iones presentes en el organismo, los más comunes de los que se escuchan hablar y que incluso en muchas bebidas deportivas están supuestamente enriquecidos o suplementados, tenemos que tener en cuenta el calcio, el magnesio, el sodio, el potasio como los principales, por eso sí, pero no hay que olvidar el manganeso, el cloro. Todo este tipo de sustancias tienen una relevancia bioquímica. Si hay un déficit, vamos a encontrar alteraciones muy notables. Un desequilibrio de electrolitos nos puede llevar hasta convulsiones, nos puede llevar a un paro cardíaco, nos puede llevar a que el paciente tenga alteraciones muy graves de la conciencia.
Entonces, si nosotros a través de la medicina automolecular hacemos una corrección de este tipo de problemas, el paciente va a estar en su nivel óptimo. El nivel óptimo de salud es aquel en el que el paciente no necesita de medicamentos. Definitivamente. Aquí hay algo muy importante que nos mencionan y nos piden es cuáles son, si la comparación de la medicina alópata con la medicina ortomolecular. Yo creo que no hay ninguna comparación, pero de todos modos, ¿tú qué ves de diferencias? Bueno, la primera diferencia que veo es el hecho de que la medicina ortomolecular no usa ningún fármaco para atender a un paciente, a ningún ser humano. No es que seamos enemigos de la farmacología, al contrario, o sea, tiene un potencial y una capacidad de resolver situaciones que ningún otro tipo de medicina, sea alternativa o la que fuese, no la tiene o no la va a contar jamás. Se le acerca un poco la homeopatía en algunas sustancias que utiliza, pero realmente el potencial de la medicina general o de la farmacología es tremenda, ¿no? Sin embargo, nosotros somos más amigos con la célula en no estimularla, en no inhibir sus funciones, en no obligarla a hacer algo, sino al contrario, darle los recursos que necesita para que se repare y tenga la garantía de tener una energía vital suficiente para hacer su trabajo, que es reparar los tejidos del cuerpo humano. Sí, bien, una comparación como tal efectivamente no puede existir porque son dos métodos muy diferentes de tratamiento. Dentro de la medicina humana o medicina general, como es mejor conocida, tenemos el hecho de que nosotros realizamos una anamnesis, que es una historia clínica a través de un interrogatorio, ya sea directo o indirecto, con el paciente. El paciente acude con nosotros por una necesidad. Entonces, las principales necesidades del paciente por las que acude son tres. Ya sea que presente dolor, presente fiebre o presente inflamación. Son los motivos básicos de consultar para cualquier otro tipo de enfermedad. Entonces, nosotros como médicos tenemos la capacidad de hacer esta historia clínica, hacer un interrogatorio, posteriormente una exploración clínica física completa en la que nosotros vamos a identificar a través de percutir, tocar, ver y demás e integrar un diagnóstico, pero tomamos en cuenta mucho los auxiliares de diagnóstico. Puede ser estudios de laboratorio, puede ser una placa, una tomografía, dependiendo del grado de problema que el paciente presente para identificar la causa y tratar la causa. Muchas veces se dice que la medicina solo es para quitar problemas, pero aquí tenemos que hacer la total diferenciación entre que un problema tiene una causa. Si trato el problema, no corrijo la causa. Bien. Entonces ahí es el punto donde converge tanto la medicina automolecular como la medicina alópata o general, en que tenemos que tratar causas. Por supuesto, en el caso de la medicina ortomolecular, lo que tiene es de que generalmente el paciente llega a un médico ortomolecular porque ya tiene un grado avanzado del daño de un problema en funciones del organismo. Entonces ya tiene un historial clínico, ya pasó en diferentes áreas de la salud, va con el médico general, va con sus especialistas, etcétera, todo, y prácticamente llega con una vasta información que permite con mayor facilidad identificar qué está sucediendo. Y esto es muy importante, cómo trabaja la medicina ortomolecular al momento de atender a una persona que está interesada en tomar un tratamiento, o en este caso en suplementar su vida o su organismo a través de sustancias a nivel molecular o a nivel ortomolecular. Se hace lo mismo, ¿no? O sea, el estudio de gabinete, lo que es antecedentes heredofamiliares, patológicos, no patológicos, sí, antecedentes patológicos, no patológicos. Entonces considero que en esa parte la recepción de la información que va a permitir los estudios que siguen después a tomar estos datos, precisamente es el hecho de una muestra de sangre. Una
gota de sangre, ¿en qué momento se toma esa gota de sangre? Porque finalmente no podemos ser, la medicina automolecular, una de las cosas que trata de evitar es lo invasivo. Dentro de lo que es la obtención de la muestra de sangre es muy útil porque a través de microscopio a campo oscuro se hace una valoración directa. Esto en lo personal nunca lo había yo experimentado, excepto al llegar aquí y tomar en cuenta que es parte de lo del diagnóstico de medicina automolecular, porque se identifican muchas patologías a través de la observación directa. No es lo que yo normalmente utilizaba, pero sí me permitió generar cierta inquietud de aprender más sobre eso, porque en ocasiones la observación directa nos permite identificar cosas que en el laboratorio quizás o en el estudio del gabinete no nos lo permite. Claro. Bueno, yo comprendo esa área cuando estaba estudiando la carrera de medicina en la licenciatura de médico cirujano en el año 2014. Lo primero que observé precisamente es eso, el hecho de que uno depende de los estudios de laboratorio, en el cual te da una información vasta de los valores o rangos que en este caso se están presentando en un caso, en una enfermedad, puede ser cáncer, diabetes, enfermedades cerebrovasculares, etcétera, todo, y te ayudan a determinar qué órganos están prácticamente expuestos en el momento, sí, y si son de urgencia, ¿no? Sin embargo, no alcanzas a ver el comportamiento celular de ese paciente en el momento que se te presenta. Sí. Exactamente. Y lo que tiene la medicina ortomolecular es de que en una gota de sangre lo que está viendo es el comportamiento celular generalizado a través del funcionamiento hemático y lo que alrededor de ella acontece, ¿no? Entonces, lo que se toma de esa muestra, después de ver ese comportamiento celular y tener prácticamente el diagnóstico presentado por el médico o por los especialistas, entonces vemos una relación que garantice las posibilidades de atención a través de sustancias ortomoleculares que permitan una estabilidad funcional a nivel circulatorio. 10-15 minutos después se vuelve a hacer una toma y curiosamente hay una respuesta distinta, ¿no? Favorable, que te permite sugerir qué hace falta para esa persona para que pueda mejorar en su vida, y curiosamente los resultados han sido excepcionales. Bien, qué bueno que mencionas eso acerca de qué más se puede hacer para mejorar. Obviamente hay algo que siempre se le dice al paciente: tiene que llevar una mejor dieta, hacer ejercicio para prevenir enfermedades. Nosotros tenemos la capacidad de cuidar nuestra salud. Si nosotros mejoramos nuestras actividades diarias, caminamos, hacemos un poco de ejercicio, nuestro organismo va a tener una respuesta mucho más favorable. Si tenemos una adecuada nutrición y un aporte como el que da la medicina automolecular, el paciente tiene que estar bien. Yo creo que en este momento cabe bien la pregunta de Luis Alberto Olmo, es cómo puede ayudar este tema a mejorar en el rendimiento del deporte y la prevención de enfermedades. Pregunta concreta: ¿cómo crees tú que puede ayudar a mejorar el rendimiento de la medicina automolecular? Bien, ambos hemos sido deportistas, Luis. Sabemos de que siempre buscamos algo que nos ayude a rendir más, a tener una capacidad de respuesta más rápida, que tengamos mayor fuerza. Y esto viene en cuenta de que está demostrado de que la nutrición automolecular lo puede mejorar. ¿Por qué? Porque en ocasiones podemos decir: llevo tanto tiempo ejercitándome, no tengo ganancia de músculo como yo deseo, o definición, o simplemente quiero bajar de peso, no encuentro la forma de bajar de peso, y yo me mato en el gimnasio, no logro los resultados que yo quiero. O simplemente una persona que tiene un problema de obesidad, que va a su médico y le indica: ¿sabe qué? Tiene que caminar media hora diaria durante toda la semana, pero es un paciente que por su mismo problema no lo va a lograr. La medicina automolecular puede ayudar a que su sistema empiece a actuar de manera óptima, adecuada, y que el paciente logre su objetivo. De acuerdo. En el caso de lo que he observado con los deportistas, voy a hablar sobre un país, específicamente Holanda.
Holanda en la actualidad trata a sus atletas de alto rendimiento con medicina ortomolecular. Si uno ve prácticamente al momento que están los países y todos sus deportistas avanzando, el que yo veo más equilibrado en estatura, en fortaleza, en capacidad física, en rendimiento, etcétera, todo es Holanda, ¿no? Ves a Estados Unidos en algunas partes, áreas, algunas regulares en su capacidad deportiva y otros no. En otros países pasa lo mismo, ¿no? Es muy estable ese funcionamiento deportivo gracias a una nutrición a nivel celular. La nutrición celular contiene, son vitaminas, son minerales, son aminoácidos, son enzimas. Son electrolitos también, y garantizar de alguna manera que el cuerpo lo pueda absorber sin ningún bloqueo del mismo organismo. Eso realmente, la parte científica de la medicina ortomolecular está ahí, precisamente en saber cómo llegar a la zona que realmente se requiere. Si yo tengo un problema hepático y tengo bloqueos en tracto digestivo generalizado, es posible que haya bloqueos, ¿no?, antes de llegar o de absorberse, aunque pueda absorberse un poco, pero la idea no es que se absorba un poco, sino que se absorba completamente y realmente tenga un beneficio de mejoría de la condición hepática y también circulatoria, por supuesto, ¿no? Entonces, considero que el alto rendimiento viene precisamente de una excelente nutrición, no de alimentos, no de comida, sino también de los nutrientes celulares de los más de 200 tipos de células que existen en el cuerpo humano y que tienen completamente o funciones distintas dentro del funcionamiento metabólico. No es lo mismo alimentar al hígado que alimentar al cerebro. No, definitivamente. Los requerimientos que una persona que hace deporte son muy diferentes a una persona que es un poco más sedentaria. Tomando en cuenta esto, nosotros sabemos de que el tratamiento es individualizado. No son recetas de cocina en la que le voy a dar lo mismo a todos los pacientes. Esto hay que hacer énfasis. En medicina ortomolecular, la forma en la que se trata es muy individualizada. Claro, sabemos que para ciertas enfermedades, ciertos medicamentos tienen un efecto indicado. En medicina ortomolecular, el tratamiento va enfocado a los requerimientos del paciente. Perfecto. ¿Qué punto a ti te ha llamado más la atención de los resultados que han habido a nivel de estadísticas de la medicina ortomolecular? Bien. Comparado a la medicina general. Este tema es a lo mejor un poquito, se podría ver como un aspecto de conflicto de intereses. No, no es así. Es simplemente informar qué beneficios genera realmente la medicina ortomolecular, ¿sí?, y qué tanto reconocimiento se puede tener a nivel nacional y a nivel mundial. Bien, en ese aspecto yo he notado que la gente tiene mejor aceptación de la medicina ortomolecular porque una, no es invasiva, otra, hay muchas formas de administración de los distintos productos ortomoleculares. Tenemos prácticamente, en mi experiencia, desde nebulizaciones, lo que son comprimidos, los polvos para preparar las sustancias ortomoleculares, el líquido, incluso los jarabes, los concentrados que se manejan, y también intravenoso, que fue una experiencia bastante intensa. Bueno, tuvimos la oportunidad de probarlo y la verdad que sí fue muy intenso eso. Claro, y principalmente porque hubo una respuesta bastante óptima. Quizás al principio fue un poco confuso, sí, pero los cambios metabólicos que yo experimenté en mi caso, de haber estado con un ácido úrico de 10.5, que es muy elevado. Y eso es muy importante, que a veces se les olvida a los pacientes que el médico también es un ser humano y que también tiene enfermedades. Sí, así es. Bueno, pero que finalmente se pudo corregir. Sí, se corrigió afortunadamente. Era algo impresionante que después de la aplicación mis compañeros me dicen, oye, ¿cómo sigues? No, pues ya me siento mejor. Me sentía muy mal, le dije. Realmente me sentía muy mal. Para los que saben, tener un ácido úrico de 10.5 es una ingesta alta de proteínas, principalmente carnes rojas, y tenía en ese momento un consumo deficiente de agua. Al
llevar a cabo la administración de los productos ortomoleculares en vía intravenosa, pues prácticamente fue una revolución en mi organismo que hasta no sabía si tenía dengue, tenía fiebre, dolores fueron reacciones articulares. que el organismo tiene a veces por lo que se encuentra dentro del plasma sanguíneo y también dentro de la hemoglobina, ¿no? Sí, así es. Entonces, después de la fase crítica que no había entendido muy bien, al principio me sentí con demasiada energía porque prácticamente puse a disposición muchísimos nutrientes que estaban ahí, por decirlo así, en reserva. Y el efecto fue bastante relajante. Excelente. Bastante relajante. Sí, tuve una experiencia similar cuando se hizo la prueba, porque una prueba investigativa para ver si era realmente efectiva el intravenoso a nivel ortomolecular. Sí es efectiva definitivamente porque te vuelve a la vida, te da una energía vital tremenda, corrige situaciones internas en tu organismo de una forma tremenda, pero finalmente es sin permiso de nuestro organismo. Siempre es mejor absorberlo, nos dimos cuenta que es mejor absorberlo, tomarlo vía oral o tópico en caso de algún problema de la piel y llevar el proceso de ese metabolismo en el cual el organismo sabe en qué medida va a distribuir esas sustancias en el organismo para reparar cualquier daño que tenga uno en el cuerpo humano. No es posible que una persona que tenga, yo en mi caso tengo 43 años y que a los 32 me veía yo más viejo y más desgastado que ahorita, ¿no? Que tengo 43 años, que siento que tengo la energía vital de los chamaquitos de 18 años, de los jóvenes de 18 años. Sí, recuerdo que me habías comentado acerca de tu experiencia con lo que es la medicina ortomolecular. Fue en Los Ángeles, me comentaste en esa ocasión. Sí, el James Levy es un médico muy reconocido en California, es un médico especialista, y que él utiliza la medicina ortomolecular precisamente para los procesos degenerativos y enfermedades crónicas degenerativas, la que se presente. Entonces, cuando él ve que tengo problemas, él está en la ciudad, él llega a la Ciudad de México, tengo problemas en médula ósea. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Porque pues, soy judoka, estaba entrenando en la Ciudad de México, tuvimos una competencia, un combate, y me fracturo. Tengo triple fractura, 3 fracturas, triple fractura en 3 costillas, o sea, 9 fracturas. Y prácticamente por eso se dan cuenta del problema a nivel medular. Entonces, ahí es donde conozco la medicina ortomolecular, ahí es donde veo el proceso regenerativo de los tejidos a nivel óseo, a nivel muscular, osteomuscular, a nivel de las funciones del sistema nervioso central y el funcionamiento general a nivel orgánico tremendamente excelentes, que me han hecho que yo esté enamoradísimo de la medicina ortomolecular. Yo nunca hubiera sabido de que iba a tener un proceso de enfermedad crónico-degenerativa si no hubiera sido gracias al judo, a ese movimiento que me hicieron y que me fracturó costillas y que permitió que vieran hasta dónde estaba la deficiencia de mi organismo. Entonces, aquí lo más importante es que el ser humano comprenda que tiene, de acuerdo a investigaciones, en Japón, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, Canadá, Suiza, etcétera, alrededor de 57,000 millones de células que se llaman Luis Enrique Gómez Trujillo en mi cuerpo. Y yo soy Luis Enrique porque así está la estructura física, a esto es lo que se ve, pero dentro de mi cuerpo hay 57,000 millones de células que están viviendo y que me están solicitando de alguna manera proteger a mi organismo para que yo pueda vivir bien. Ahora que comentas eso, últimamente se considera que nosotros, como tenemos una flora residente, somos interacción de nuestras células con esas bacterias, con esos parásitos incluso, que van a tener Por cierto, tenemos un video por ahí de cómo se ve la hemoglobina y alrededor de nosotros, donde está el plasma y que la gente piensa que nada más es un líquido amarillento o un poquito transparente, piensan que no hay nada y ahorita van a ver qué impresionante es. Por eso la medicina ortomolecular está avanzando demasiado, precisamente por esa información a nivel científico. Yo no consideraría, o ¿qué opinas tú? ¿Es una medicina alternativa o consideras que es una medicina científica? Bien, la medicina ortomolecular, como había mencionado al principio, en otros países ya es considerada una especialidad.
por la relevancia que tiene. Quizás aquí en México es muy difícil aceptar un tipo de manejo de esta forma. Que considero que esa es responsabilidad de nosotros. O sea, yo como médico ortomolecular y mis más de 500 colegas médicos ortomoleculares en el país, creo que somos responsables nosotros de presentar, ¿sí? Y darle viabilidad a la medicina ortomolecular a que se pueda tomar en cuenta. Creo que ya es responsabilidad de nosotros y que de alguna manera debemos ponernos al orden de lo que es nuestro sistema de salud en México y también, por supuesto, estar abiertos a todas las posibilidades de garantizar de que se presente la perspectiva real de lo que debe ser medicina ortomolecular. Estamos viendo, aquí creo que están viendo ahí un video, ahí estamos viendo un protozoo en donde se le está aplicando una sustancia, un mineral, y miren cómo se destruye, ¿no? Pero lo que no se ha puesto a pensar que ese protozoo al destruirse, está saliendo demasiadas toxinas, contaminantes, bacterias y parásitos de ese mismo protozoo. ¿Y a dónde se va, doctor? Bueno, la destrucción de cualquier bacteria, parásito dentro del organismo va a generar también cierto grado de toxicidad. Exactamente. Quedan disponibles dentro del organismo todas esas sustancias. Así es, entonces esto lo que va a provocar es una mayor contaminación en el organismo y no olvidar que los 5 litros de sangre circulan en el cuerpo humano ¿en qué tiempo, doctor? En un minuto. En un minuto. Entonces, si yo en un minuto tengo ese tipo de situaciones, me quedo con una preocupación porque estamos hablando que circula la sangre en todos los órganos del cuerpo humano, ¿sí? Y entonces, el órgano más débil, que es la parte importante de la medicina ortomolecular y por supuesto de un médico general y especialista, ¿qué órganos son los más débiles según un ser humano? Por eso la importancia de los antecedentes heredofamiliares, por eso la importancia de los antecedentes patológicos y no patológicos. Sí, definitivamente hay que tomar en cuenta que el gasto cardíaco nos hace circular el volumen sanguíneo en un minuto aproximadamente, es lo que ya está conocido. Ahora, los mayores órganos que reciben sangre es uno de ellos y en el que se van a absorber sustancias benignas y nocivas es el hígado. Por supuesto, porque es el que nutre prácticamente, el que tiene las reservas para nutrir y alimentar todo el mundo. Sí, definitivamente. En ocasiones tenemos en cuenta que mucha gente consume alcohol, consume muchos medicamentos, que ahí invito a la población a evitar la automedicación. Hay bajo consumo de agua y principalmente tenemos malos hábitos dietéticos. Sí. Bien, quiero leer algunos mensajes de las personas que nos están visitando. Talía Turren, de manera general, ¿cómo afecta o impacta la forma en que nos alimentamos a nivel celular? Bien, respondiendo a la pregunta de Talía, la nutrición se obtiene a base de los alimentos principalmente. Entonces, si nosotros tenemos deficiencia en la calidad de los alimentos, desde el hecho de que son alimentos que se realizan en zonas de cultivo con aguas negras, que es la realidad de México, desafortunadamente, no con el hecho de que ya lo lavamos o que cloramos ya pasó la etapa de riesgo de contaminación. Tomemos en cuenta dónde preparamos los alimentos, si tenemos un lavado de manos previo, si donde se pica la carne, la lechuga, todo lo que vamos a consumir es adecuado, si se hace un caldo, por decirlo así, y el agua que se supone que debe ser agua de garrafón, tiene, como decimos aquí, cota tripa, claro, y es todo eso lo que estamos comiendo y absorbiendo, pues definitivamente va a haber problemas. Definitivamente. Ahora, la medicina automolecular nos ayuda a enriquecer el organismo para que lleve a cabo sus procesos autónomos, claro, de limpieza, de atacar este tipo de bacterias, de eliminar atacar estos parásitos de forma, pues, de forma integral, ¿no? De forma Entonces, en el integral. cual necesitamos fortalecer al tracto digestivo, al intestino, a los riñones, al hígado, en este caso los riñones, precisamente porque es uno de los que está encargado de eliminar urea, etcétera, que prácticamente es la concentración de toxinas, sí, por supuesto,
y la sudoración y el dióxido de carbono, eliminarlo a través de la respiración. De la respiración. ¿No? Que también aquí hay un riesgo porque muchas veces hemos visto o he visto personas que se han atendido y dentro del proceso de investigación más de 10,000 personas. Y esto no es un juego. Estamos hablando del 2011 para acá, cerca de 11,000, 12,000 personas que se han atendido, y de esas personas en su proceso investigativo hemos visto que habían personas, deportistas, atletas, personas que han estado en Juegos Panamericanos, ¿sí? En Olimpiada Nacional y a nivel mundial. Y no es posible que tengan enfermedades después de haber sido unos grandes atletas, y curiosamente su contaminación no viene de su alimentación, sino viene precisamente de su medio ambiente. El medio ambiente es el que va a determinar muchas enfermedades también. Tomemos en cuenta que la calidad del aire en muchas partes del país es pésimo. Tenemos ciudades que tienen registros de contaminación muy altos. Esta contaminación que va a ser absorbida directamente en los pulmones, donde se debe de oxigenar adecuadamente la sangre, para que esta sangre vaya oxigenada y nutra, va a ser deficiente. Vamos a tener un segundo problema, ya no solo la nutrición, sino también la respiración, que se ve afectada de manera directa, no indirecta. Directamente la absorción de metales pesados nos va a llevar a síntomas que anteriormente no estábamos expuestos. Hay gente que realmente a temprana edad ya está con problemas de POC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tenemos el hecho de que el consumo de cigarro pues nos va a exponer a más de 400 sustancias nocivas que van a tener un impacto en la forma en la que nosotros vamos a interactuar a nivel interno. Sí, claro. Si no oxigenamos, no nos nutrimos. A veces la gente dice, bueno, pero ¿cómo? ¿No? Entonces el oxígeno es gaseoso, ¿no? Pero cuando respiramos, la función del pulmón es convertirlo en oxígeno líquido. Porque si fuese gaseoso, explota la hemoglobina, explota la célula. Entonces, se tiene que absorber, claro, hay un intercambio a nivel de los capilares que va a permitir que se pueda distribuir. La capacidad de la hemoglobina es esa, la captación de oxígeno y su distribución en el organismo. Pero si nosotros tenemos a disposición otro tipo de sustancias como dióxido de carbono, la hemoglobina también lo transporta y tiene una afinidad mucho mayor. Entonces, si en vez de estar oxigenando nos estamos oxidando con carbono, que es lo que realmente está más en el medio. Desafortunadamente lo absorbe muy rápidamente porque también genera energía, pero una energía destructiva, ¿no? Porque es precisamente por eso se elimina, porque nos afectaría. En el agua mineral se ve cuando están estas burbujas y están las moléculas y cómo se pegan unas más pequeñas. Muchas de las ocasiones lo que se investigó precisamente por pacientes así que eran muy sanos y que de repente tenían problemas cardiopulmonares u obstrucciones a nivel respiratorio, y dices, bueno, pues es un gran atleta, ¿cómo es posible? Y resulta que era a consecuencia de eso, de que a veces parásitos, bacterias, factores virales se alojan y se pegan a una molécula de oxígeno y se van al torrente sanguíneo, y hasta donde se puede eliminar, pero hay un momento que es una alta concentración que puede generar una obstrucción por bloqueo funcional del paso de oxígeno a la sangre. ¿Por qué? Porque no puede pasar, y eso es lo que genera a veces problemas pulmonares a los pacientes, a las personas que han sido deportistas, y que para eso se requiere la nebulización a nivel molecular, que es lo que se ha aplicado con algunos pacientes. Tú también tuviste la oportunidad en el estado de Hidalgo, y los resultados fueron excepcionales. Sí, la ventaja de la medicina automolecular es que en el momento que se aplica, pues también al tomar una muestra de sangre vemos cambios a nivel sanguíneo. Pues, que eso es lo que parece broma, pero es lo que convence a la gente. Exactamente. Creo que hay otro video por ahí, señor productor. Carla de Velasco, ¿qué pasa con las personas con esclerosis y con las personas con cáncer? Ayuda a las personas con cáncer, personas con esclerosis múltiple. Sí, más que nada ven caminado a disminuir la inflamación. Tenemos que considerar que en el caso de la esclerosis, los procesos inflamatorios son crónicos. Aquí la ventaja de la medicina automolecular es que sí ofrece atención a pacientes crónico-degenerativos
pero también existen ciertos límites. En el caso de enfermedades que son prácticamente solo tratables por medio quirúrgico, como una apendicitis, ahí es un límite de la medicina automolecular. En el caso del cáncer, que tenemos que saber que es una replicación de células anormales de forma descontrolada, pues lo que va a buscar la medicina automolecular es regular esa replicación. Exactamente. En el caso de la esclerosis es disminuir la inflamación, la fibrosis, el hecho de que el paciente va a tener un deterioro y hasta cierto grado contener ese proceso. Perfecto. Entonces vamos a leer otros mensajes. Desde hace rato quería comentar. Dice Carla Ivonne Pérez Cruz, enhorabuena, doctor Guzmán, buena exposición. Mar Ruiz, Judy Majata, mira, muy interesante. Carla de Velasco, excelente tema. Gladys Trejo, una enlighter de lo que hablábamos ayer. Carla de Velasco, personas con esclerosis pueden llevar el tratamiento y en qué lo puede ayudar. Bueno, en el caso de la esclerosis, sí se ha tenido suficientes pacientes de esclerosis múltiple, donde se han visto resultados tremendos. Vinieron aquí a Chiapas 2 pacientes que eran uno era de Downey, California, y el otro de Alabama. Llegaron a Tuxtla Gutiérrez desde allá para ser atendidos a nivel molecular y se fueron sin ningún problema, pero con un tratamiento que no es algo inmediato. Tenemos que reconocer que el organismo tiene su proceso para hacer sus procesos regenerativos y en este caso identificar cuáles son las causas que están generando esto, ¿no? Lo que tú decías respecto a las enfermedades con cáncer, el código genético tiene una estructura. El ADN tiene su propia estructura y si en este caso algo ha desfasado el funcionamiento del mismo, es imposible garantizar una mejoría para que haya una replicación de células sanas en lugar de células cancerígenas, ¿no? Pero nosotros tenemos un conocimiento e información investigativa y científica de que hay más de 115, 117 tipos de cáncer en el cuerpo humano y nosotros aquí en Chiapas posiblemente solamente hemos escuchado por conocidos, familiares, etcétera, que tienen cáncer de mama, que tienen cáncer en la próstata, en el hígado, cáncer de colon, etcétera, pero realmente en cualquier parte del cuerpo humano puede formarse un tipo de cáncer, ¿no? El cáncer desgraciadamente viene a ser una enfermedad que no respeta ningún estrato social, estrato económico, ni el género, ni mucho menos la edad. Chiapas desgraciadamente tiene una alta incidencia de cáncer, entonces también tenemos que tener en cuenta que el cáncer como enfermedad es un problema de salud pública. Así es. Al ser un problema tan grave y tener poca atención o una atención adecuada, pues nos vemos en la necesidad de invitar a la gente a que tome en cuenta que la medicina automolecular busca mejorar las condiciones del paciente. Así es. Mira, aquí dice Manuel Torres, menciona el señor que existen varias investigaciones a nivel mundial. ¿Podría hacerme llegar alguna de ellas para mayor información sobre esta alternativa terapéutica? Definitivamente sí, ¿no? Después le podemos pasar información. Después del programa, con todo gusto, hablaríamos para ver dónde podría leer buenas informaciones, porque desafortunadamente en los medios en internet a veces también leo toda la información que se da y las informaciones a veces no correlacionan con la medicina ortomolecular. No podría permitir que a la medicina ortomolecular se le considere como una pseudociencia cuando no lo es, ¿no? Porque no parte de un conocimiento de una persona que desconoce el tema. Linus Pauling es el único, o muy pocos en el mundo han ganado 2 premios Nobel, y no ganaron el tercer premio Nobel por el descubrimiento de la hemoglobina por 2 médicos que tomaron fotografía al ADN cristalizado gracias al amigo de la química que lo tenía, que lo pudo sacar un ratito por 1 hora mientras lo tomaban fotografía y lo regresaron, y entonces pudieron ganarse el premio Nobel por el descubrimiento del ADN, ¿no? De una manera que no se vale, ¿no? Entonces, la medicina ortomolecular nace en los años 70
Linus Pauling es quien presenta esta propuesta, y desde ese momento a la fecha han habido excelentes médicos ortomoleculares japoneses, canadienses, estadounidenses, franceses, italianos, rusos, argentinos, venezolanos, cubanos y lógicamente mexicanos. Y entre ellos está la doctora Teresa Villarreal, que todos lo conocen. En Tercer Milenio hablaba mucho de medicina ortomolecular. Yo recuerdo que hace 8 o 10 años ella hablaba y no entendía nada de lo que decía, hasta que tuve la fortuna de estar presente con ella. Fue mi profesora, y pues por supuesto que sé que es una excelente médico ortomolecular, y aprovecho para saludarla. Saludo también al doctor Roberto Ortiz González, Alfonso Aristi, que considero que uno de mis mejores amigos, igual que tú, que me ha abierto el camino para poder proponer y generar propuestas de dar información sobre la medicina ortomolecular en nuestro país. También creo que esto se está extendiendo mucho tiempo. Quedamos en que era una plática de media hora. Mira cuánto tiempo llevamos, y creo que hay bastantes dudas. Voy a leer las últimas, bueno, que no creo que son varias. Dice Yanin Elena Mayén Acosta: saludos al doctor Antonio desde Hidalgo, excelente exposición. Doctor José Antonio Guzmán Pérez, no me ha bajado, dice. ¿Qué es eso? Olimpia Atenea, para las personas que sufren de vitiligo. Este es un tema muy importante, ahorita lo platicamos. Yanin Elena Mayén Acosta, muy buena entrevista. Saludos al doctor Luis Enrique Gómez Trujillo desde Hidalgo. Saludos, Yanin, un abrazo. Gracias por todo tu apoyo en el estado de Hidalgo. Fernanda de Velasco, ¿podemos acudir con ustedes por una consulta? ¿Qué hacemos? Pasamos los datos. Sí, en Chiapas se atiende en Ortomolecular de Chiapas, ubicado en Cuarta Poniente Sur, número 916-A. No sé si se puede anotar para que la gente lo pueda ver. Cuarta Poniente Sur, número 916-A. Comunicación a través del celular. Se puede anotar también 961-242-2590. ¿verdad? Y seguimos con algunas preguntas. Dice: felicito al doctor José Antonio Guzmán Pérez. Benjamín Torres Castillejos. ¿Algún tema más que quieras agregar, doctor? Bien, me gustaría hacer hincapié que la población general puede tener acceso a la medicina ortomolecular siempre y cuando ellos lo deseen. Está la invitación hecha a toda la población. Tenemos mucho que ofrecer. Tenemos la necesidad de dar a conocerlo y principalmente compartir este tipo de conocimiento. Desgraciadamente en Chiapas la población tiene la característica de que deja para el último la salud. En mi experiencia dentro de la medicina general, en mi centro de trabajo tenemos atención a pacientes muy graves, muy complicados, pero en parte por la desidia de la gente. Un factor aparte es la cuestión económica. Desgraciadamente los pacientes gastan demasiado dinero buscando otras formas de tratarse que comprometen la salud, comprometen la vida y la función del paciente. Y desafortunadamente te llevan ya el caso verdaderamente complicado y sin los recursos para poderlo ayudar. Exactamente. No es tanto lo que se le cobra al paciente, sino lo que él puede invertir en su salud. Exactamente. No es el lucro como se considera que hay en la medicina, sino que el paciente hace una mala inversión y apuesta por cuestiones que desgraciadamente resultan muy contraproducentes. En este caso, yo les quiero hacer una invitación a la ciudadanía, a la gente en Chiapas, en México y en el mundo también, si hay médicos ortomoleculares en otros países, invitarlos a que se acerquen a ellos, a que reciban una información un poco más precisa de lo que está pasando en su organismo a nivel celular. Es muy importante que ustedes sepan que dentro de su cuerpo hay miles de millones de células que se llaman ustedes y que ustedes las representan, y que sí es importante y determinante que ustedes atiendan. Es como un presidente de la República que piensa que conoce a todo un país
y cuando empieza a recorrerlo se da cuenta que no conocía ni siquiera una parte. Yo le quiero comentar algo. Hay 2.448 municipios en el país. He tenido la fortuna de conocer pacientes de más de 492 o 93, casi 500 municipios de nuestro país. Y lo que les puedo decir es de que todos son seres humanos que tienen problemas similares y que tienen estructuras celulares casi idénticas, pero con una diferencia: su código genético. Eso los identifica y con base en ello uno se da cuenta si realmente hay posibilidades de prevenir enfermedades que posiblemente uno las haya cargado, las traiga por deficiencias del organismo de su padre o de su madre o de la familia, pero que en el momento que se descubren existen ya, después de tantas investigaciones desde 1970 para acá, hay tantas investigaciones a nivel mundial en el área científica de lo que es el funcionamiento celular, comportamiento celular, sustancias que nutren a las células, al núcleo celular, al funcionamiento y la reestructuración del código genético, etcétera, todo, que garantizan la mejoría del funcionamiento de un órgano en el cuerpo humano y que permite precisamente mayor viabilidad y garantizar un estilo de vida saludable en esta época, ¿no? Yo quiero invitar a Chiapas a que tome en cuenta la medicina ortomolecular, pedirle a nuestro señor gobernador, perdón por decirlo, pero a nuestro señor gobernador que considere todo aquello que sea posible para el beneficio de la salud humana en Chiapas y por supuesto también a México, a todos los estados de la República. Dije 2.448 municipios, ¿no? Y lo más importante es de que la idea es que todo México, esos más de 128 millones de mexicanos, más los que están en Estados Unidos, puedan conocer realmente hasta dónde está el alcance de poder mejorar las condiciones de vida de la salud, en la salud, ¿no? En el área de la salud. Doctor, tiene usted un minuto para decir lo que usted considera necesario respecto a la medicina ortomolecular y también sus opiniones, y si quiero invitar a que lo busquen, a que platiquen con usted, cualquier duda que tenga, adelante. Bien. Primero agradezco la invitación al programa del Confesionario de Figueroa, al señor Francisco Javier Figueroa Niño. También agradezco la invitación al doctor Luis Enrique Gómez Trujillo. Me metieron en un problema porque no soy conductor, pero está bien. También les agradezco la atención prestada al evento en el que estamos ahorita participando. Los exhorto a que busquen su salud. La salud está en manos de cada uno. La función de un médico es mantener la salud del paciente. En dado caso que el paciente la pierda a través de cualquier enfermedad, es restituirla. Y principalmente somos un apoyo, una ayuda siempre cuando nos lo permitan. Agradezco también las facilidades a mi centro de trabajo, la clínica del Dr. Fidencio Castañón Reyes, ubicada en Berriozábal, Chiapas. Un saludo a todo el equipo de trabajo allá, que ha formado parte de mi carrera profesional, en la que se me ha dado la oportunidad también de canalizar pacientes a nivel ortomolecular y viceversa. Hay pacientes que se han tratado con medicina ortomolecular que a través de medicina general se le ha podido encauzar en determinado momento que lo ocupe alguna especialidad médica. Claro. Entonces, tienen que tener en cuenta que la medicina general con la medicina ortomolecular son un equipo. Así es. No son excluyentes y son un equipo que aporta lo mejor para el paciente. ¿Qué esperas tú para el futuro de la medicina ortomolecular en las universidades? Considero que tiene que incluirse dentro de los programas académicos para que se le dé el valor que tiene. Creo que hay una responsabilidad, ¿tú estás de acuerdo que hay una responsabilidad de los médicos ortomoleculares de presentar la mayor información que se tenga en procesos de investigación y resultados? Hay mucha información que se debe conocer, sistematizarla para que sea aceptada, porque tenemos que tener eso. El rigor científico nos permite convencer y asimismo generar nuevos conocimientos. Al generar nuevos conocimientos vamos a poder obtener el interés, y al tener el interés vamos a tener la difusión necesaria. Por supuesto. Creo que este es el principio prácticamente de
de un parteaguas respecto a lo que es la información sobre este tema, medicina ortomolecular. Entonces, el concepto final de la medicina ortomolecular es que es la ciencia que estudia el comportamiento celular a nivel interno y externo que garantizan la regeneración de los tejidos en el cuerpo humano. ¿Estás de acuerdo? Sí, vamos a buscar el nivel de homeostasis. Perfecto, ok. Sería un compromiso. A través de la nutrición. Definitivamente, a través de la nutrición a nivel celular. En mi caso, quiero agradecer a todos los que están participando en este programa. Me siento agradecido con don Javier Figueroa Niño, don Francisco Javier Figueroa Niño, muchas gracias. Es un excelente amigo, de corazón se lo digo. Gracias por toda la colaboración también de José Carlos, el ingeniero José Carlos, que es el que nos está protegiendo aquí esta información. Gracias también a las instalaciones de la sociedad de la Casa del Periodista y a todos los que están viéndonos, muchas gracias, les mando un fuerte abrazo, saludos a mi familia, a mis hijos que están ahorita ya en clases y empiezan las actividades. Cualquier duda que tengan, por favor, anótenlo, les pasamos el correo electrónico, también es ortomoleculardechiapas@hotmail.com. Si también se vale, ¿no? ¿Qué te parece una plática posterior? ¿Te dará permiso el doctor Fidencio? Sí, considero que sí. ¿No? Es un excelente médico, el doctor José Antonio Guzmán Pérez, te agradezco todo este apoyo, una amistad de muchos años y gracias también a los consejos de todos los colegas médicos que han estado cerca de mí, cardiólogos, traumatólogos, neurólogos, oncólogos, me faltan algunos, pero traumatólogos, etcétera. No hay enfermedad en el cuerpo humano, existen deficiencias que llevan a enfermedades. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo, es viernes 23 de agosto, después de esto a descansar o a trabajar. A trabajar. Muchísimas gracias, amigo. Gracias. Que Dios te bendiga. Igualmente. ¿No? Saludos a todos.